Hoy se habla de migración. Y es que te voy a dejar algunos tips que a mí me fueron súper útiles para al momento de emigrar, ¿vale? Para los que no lo sepan todavía, pues yo soy de Venezuela, llevo aquí algunos años viviendo en España y pues los tips que te voy a dejar son tanto a nivel general como también por la parte de ejercer como desarrollador en otro país. Así que pues sin más preámbulo, vamos a por ello. Y comienzo primero con lo que es la migración responsable. ¿A qué me refiero con esto? Trata siempre de tener varios planes cuando vayas a migrar. Y con planes me refiero a, por ejemplo, puedes considerar varios países. Y de estos países nosotros, por ejemplo, consideramos algunas características como la situación económica, la situación política y social del país y además los trámites necesarios para obtener documentación legal en esos países. Bien, con respecto a pues, requisitos, tiempos, bien, etcétera. Y esto pues te puede dar una idea más o menos de, por ejemplo, cuántos ahorros deberías de tener para poder vivir de esos ahorros mientras haces todos los trámites. Entonces, todas estas características deberías de tenerlas en consideración antes de emigrar, ¿bien? Porque te van a dar pues una visión mucho mejor, mucho más certera de qué es lo que vas a necesitar hacer una vez llegues al país o una vez comiences tus trámites desde tu país de origen, ¿sí? Entonces, mi recomendación general es no vayas a otro país con la mentalidad de que vas a entrar como turista y ahí resuelves. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los trámites de regularización llevan tiempo, tienen requisitos, que a veces los requisitos los tienes que traer desde tu país. ¿Bien? Sí es cierto que puedes pedir algunas cosas en el consulado, pero entonces eso lleva más tiempo. Y pues la idea no es que estemos en una situación irregular o ilegal ya directamente en el país entrando. Así que pues trata de considerar todo esto para hacer tu proceso migratorio mucho más fluido y pues mucho más tranquilo. Sí, y esto no lo digo por el país, ¿vale? El país, como aplicar su ley, la ley que tenga a nivel de extranjería, pues ya está, ¿vale? Lo digo por ti para que no lo pases peor de lo que deberías pasarlo, ¿vale? Entonces, número 1, migración responsable, esto ya independientemente de si eres desarrollador o no. Número 2, trata de siempre tener tu documentación en regla. Y aquí viene anécdota, porque de hecho, yo estando en Venezuela, perdí una oportunidad de relocación, aquí en España, de hecho, de una empresa. Ellos me ofrecieron, pues me lanzaron una oferta de trabajo, ¿vale? Con relocación. Este tipo de ofertas de trabajo, pues es la empresa quien se encarga de darte o de tramitarte el permiso de trabajo, ¿vale? De residencia y de todo lo demás. Ese permiso lo envían al consulado de tu país de origen y tú puedes salir del país de forma legal y entrar al siguiente país, ya no como turista, sino como residente legal, ¿vale? ¿Qué sucede? Perdí la oportunidad de hacerlo porque me faltaba documentación y el trámite de esa documentación tardó más del periodo que te habilita, en este caso extranjería, para poder tramitar todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, ¿vale? Entonces, si ya tienes considerado emigrar y estás hablando con empresas de otros países, etcétera, pues trata de, si no tener todo actualizado, pues comenzar a tramitar todo para tenerlo todo al día en caso de que se te presente una de estas oportunidades. Y ahora sí, cosas que me ayudaron ya a nivel de desarrollador o como desarrollador, ¿sí? Lo primero, trabajar para clientes en el extranjero, ¿sí? Una cosa súper útil, sobre todo ahora pues con el teletrabajo, bueno, ahora no, desde hace años con el teletrabajo, bien, es que podemos trabajar con empresas extranjeras. Entonces, tener clientes o trabajar para empresas del extranjero nos permite generar una cartera de contactos súper interesante que puede ayudarte a la hora de tú emigrar, sea con esa empresa o ese cliente o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tú al estar en otro país, si hiciste bien tu trabajo y si pues la empresa o el cliente quedaron contentos con tu trabajo, pues entonces ahí puedes retomar relaciones comerciales, ¿vale? Entonces esto te va a ayudar obviamente al momento de emigrar. Además de eso, pues el mismo trabajo en remoto te ayuda a desarrollar algunas habilidades como lo serían la disciplina y la autoorganización, cosas que te van a ser súper útiles, sea que estés trabajando en remoto en el nuevo país o pues no, ¿vale? Al final, pues la disciplina y la organización son cosas súper importantes, sea donde sea que estemos trabajando o sea para el gremio que sea. Luego tenemos lo que es la diversificación, ¿sí? Una cosa que yo he notado mucho es que las personas que quieren comenzar a trabajar, sea de forma remota para otros países, para empresas de otros países, o pues que quieren buscar su primer trabajo como desarrolladores, lo primero que buscan, o casi lo único que buscan, es, mira, quiero trabajar por una empresa, que me contrate una empresa, ¿vale? Y una cosa que a mí me ha servido bastante es la diversificación, es decir, no es solamente, o el único trabajo al que puedes aspirar no es solamente de desarrollador, no es solamente de programador, ¿vale? Por ejemplo, desde Venezuela, yo, por ejemplo, daba clases o cursos, sí, a gente de aquí de España. Entonces, una parte de diversificación posible que tienes es justamente la de formador. Puedes dar cursos, puedes dar tutoriales, puedes dar webinars, ¿vale? Puedes dar formación, obviamente, si tienes la experiencia necesaria para ello, y eso también puede implicar una potencial fuente de trabajo.
Además de eso, pues también está el ámbito freelance. Es decir, puedes ofrecer servicios como desarrollador a distintas empresas o clientes y para esto tienes un montón de plataformas como Freelancer, etc. Entonces, diversificar este rango de acciones o de potenciales formas de trabajo, ¿sí? Te va a servir para no encasillarte en una sola y pues obviamente te va a dar muchas más oportunidades a la hora de conseguir algo. ¿Vale? Sea que estés en un nuevo país o sea que estés en tu país de origen, no pasa nada. Pero la idea es siempre tener más de una opción. Otra cosa que de hecho es inherente a la carrera es tener iniciativa y adaptación. ¿A qué me refiero con esto? Pues si tú estás trabajando para un cliente o te viene una oferta de alguien, ¿sí? Con un stack que tú no manejas, pues obviamente deberías tener la iniciativa suficiente como para comenzar a estudiarlo, ¿sí? Si se te da el tiempo necesario, pues estúdialo y pues puedes comenzar a hacer cosas. Y obviamente también estudiar en tu tiempo libre para poder adaptarte a distintos escenarios. Sobre todo esto es súper útil si eres freelancer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te quieren contratar como desarrollador móvil, pues tienes una gama de opciones para desarrollo móvil. Si te quieren contratar como desarrollador web, tienes una gama de opciones para desarrollador web. Sobre todo, esto va a depender obviamente de los campos que tú quieras cubrir a nivel de servicios, ¿vale? Pero con un stack web, te pongo mi ejemplo, con un stack web puedes cubrir varios rangos, como por ejemplo web, móvil y desktop, ¿sí? Utilizando cosas como React Native, Ionic, Electron, etc. Entonces, esta diversificación de rangos, ¿vale? Te va a dar pues, una oportunidad mucho más amplia de conseguir clientes de distintas áreas. Y esto justamente es parte de la adaptación que tú podrías hacer como desarrollador para ser un poco más versátil a la hora de pues, elegir o recibir ofertas de trabajos, de proyectos, de lo que sea. Y por supuesto, esto te dará más habilidades para desenvolverte mejor en pues, tu área de trabajo de especialización. Otra cosa que te voy a recomendar es, pues obviamente, el estudio constante. Si eres desarrollador, si estás estudiando, pues ya lo sabes, y si no lo sabes, pues te lo digo. Esta profesión va de estudio constante, así como muchas otras. Es decir, nunca lo sabemos todo, nunca sabemos el 100% de nada, ¿vale? Entonces, esto implica que tenemos que ir actualizándonos. Si salen nuevas versiones de nuestro stack, pues ir actualizándonos en estas nuevas versiones, aprender nuevas herramientas, aprender nuevos estándares, aprender nuevos patrones, arquitecturas, etc. Sí, es un estudio continuo y constante. Entonces, este estudio constante, pues obviamente nos va a implicar una mejora constante en nuestras habilidades y por lo tanto nos va a permitir tener primero un rango mucho más amplio de visión a la hora de atacar un proyecto y segundo, pues obviamente nos va a hacer crecer como profesionales y ese crecimiento no solamente tiene implicaciones, pues obviamente a nivel de conocimiento, sino también implicaciones económicas, porque mientras más sabemos, mientras más expertos nos volvemos, pues obviamente más podemos aumentar nuestra tarifa, por ejemplo. Eso sí, como no lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo, acepta siempre el feedback de buena manera, con buena vibra y con buena intención. ¿Sí? Cuando te dan feedback, sea de un pull request o sea de un proyecto completo, recibe ese feedback y aprende de él, sea positivo o sea negativo. Porque siempre va a haber feedback positivo y siempre va a haber feedback negativo. Así que trata de no tomártelo de forma personal porque al final es un feedback técnico y todo feedback nos puede ayudar a mejorar. Así que esto siempre tenlo presente y siempre recíbelo con buena vibra. Luego, algo súper útil fue conocer también la demanda de stack del país al que queríamos emigrar, en este caso España. ¿Sí? Como ya yo trabajaba con personas de aquí, me sirvió muchísimo el conocer pues, qué tecnologías estaban manejando, no solamente a través del desarrollo, sino a través de los cursos también, ¿sí? Y pues el haberme estudiado y desarrollado en varias de estas tecnologías me ayudó mucho a conseguir cosas ya estando aquí. Esto sumado a la adaptabilidad y al estudio constante te genera una fórmula o un set de habilidades bastante interesante. Entonces, si por ejemplo estás pensando en migrar a otro país, ¿vale? No necesariamente tiene que ser España, trata de averiguar qué stack piden las empresas de ese país. Hay empresas o hay países donde pues, la mayoría de las empresas trabajan más con PHP, con Laravel, etc. Hay países y empresas que trabajan más con pues, Java y Spring. Hay países y empresas que trabajan más con Node.js y algún framework como Express o Nest o lo que sea. Bien, esto pues en la parte de backend, por ejemplo, por poner un ejemplo X. Entonces, siempre trata de visualizar el terreno para que tengas una percepción mucho más clara. Y recuerda que tienes que adaptarte, es decir, tú puedes tener un stack X, pero si te interesa un país que tiene en su mayoría de demanda un stack Y, pues lo recomendable es que comiences a aprender ese stack. Independientemente de que tú te sientas cómodo con uno, pues recuerda que la tecnología es algo muy dinámico, no solamente a nivel de desarrollo, sino a nivel de evolución de hardware y de todo lo demás. Entonces, lo quieras o no, te guste o no, pues vas a tener que siempre aprender cosas nuevas y vas a tener que mejorar también tus bases. Así que interioriza esto
Y pues, de nuevo, tómalo con buen pie y con buena actitud y comienza a hacerlo. Una cosa que también me sirvió muchísimo fue tener mis perfiles actualizados. De hecho, yo creo que el 90 y algo por ciento de trabajos, de proyectos, etcétera, donde me he visto involucrado, perdón, ha sido a través de LinkedIn como plataforma, ¿sí? Y es porque lo he mantenido actualizado. De hecho, tengo que actualizarlo porque tengo algunos años que no lo toco. Pero siempre me habían llegado ofertas, o bueno, me siguen llegando de hecho ofertas a través de esta plataforma. Obviamente hay muchas más, ¿sí? Pero mantenerlas todas actualizadas con el perfil con el que te estás trabajando ahora mismo, porque de nada te vale tener ahí una tecnología que no trabajas desde hace 10 años, porque obviamente estás desactualizado. Eh, pero tenerlas actualizadas, sí, tenerlas al día, pues te va a servir muchísimo para ampliar tu rango de recibimiento de ofertas, de proyectos, de iniciativas, etcétera. Así que, pues trata siempre de mantener estos perfiles actualizados y no solamente a nivel de tecnologías, sino también a nivel de, por ejemplo, dónde estás viviendo, ¿sí? Una vez te mudes al país al que quieras emigrar, pues obviamente actualiza tu dirección en estas plataformas, siempre y cuando tengas toda la permisología legal para poder trabajar. Y pues esto también va a implicar un cambio a nivel del rango de ofertas que vas a recibir. ¿Por qué? Porque ya la empresa no tiene que tramitar un permiso, por ejemplo, de trabajo, de residencia, sino que ya lo posees. Entonces, pues obviamente te va a considerar mucho más porque ya le estás quitando un trámite de encima. ¿Vale? Entonces, siempre ten esto actualizado. Luego, a nivel general también y profesional, ¿sí? Trata de tener transparencia, mejor dicho, ten transparencia, tanto con tu cliente como con tu empresa. ¿Sí? Transparencia a qué nivel. A que, por ejemplo, si no conoces algo, si no sabes cómo implementar algo, si no sabes algo, dilo. ¿Sí? No mientas porque primero se nota. ¿Sí? Segundo, pues si no se nota al momento en que respondas, se va a notar al momento de implementar algo que dices que sabes, pero que al final nunca lo habíamos implementado antes. Entonces, mientras más transparente seas con el proceso, con los bloqueos, con los bugs, con lo que sabes y lo que no sabes, con lo que se puede y no se puede hacer, con los tiempos, ¿sí? Con las estimaciones, con todo esto, pues mucha mejor relación vas a tener con tu cliente o con tu empresa. ¿Bien? Entonces, todo lo sano se construye sobre justamente la transparencia y la honestidad, ¿vale? Así que una cosa que a mí me ha servido muchísimo es siempre mantener al cliente como parte del proyecto, es decir, siempre explicarle, no a nivel técnico, pero sí explicarle la situación del proyecto aunque no me la pida, ¿vale? Por ejemplo. Y pues obviamente si me preguntan algo que yo no sé, pues decirlo, mira, no sé, no tengo idea de cómo implementarlo, cómo se puede hacer, pero podemos averiguar y te puedo dar opciones, por ejemplo, ¿sí? Y esto es otra cosa importante, ten siempre una opción bajo la manga, es decir, si tú llegas al cliente o a la empresa con un problema, ¿sí? Trata de llegar también con una solución o una posible propuesta de solución. No le des solamente el problema, porque recuerda que es tu trabajo solucionarlo. Entonces, mira, tengo este problema y no tiene que ser el cliente final o la empresa final, puede ser incluso a tu líder de proyecto, de equipo, a tu Scrum Master, a quien sea. Si le dices, mira, tengo este problema, ¿vale? Tengo este bloqueo, tengo este bug, se me ocurre hacer esto, esto y esto. ¿Qué ves tú o qué consideras tú que será mejor? O si lo quieres consultar con alguien más, o si implemento esto y pues vemos cómo nos va. Pero el hecho de transmitir esto, de comunicar esto, ¿sí? Le va a permitir al cliente, al Scrum Master, repito, a quien sea, ¿vale? Saber en qué situación estás y saber que esto te puede llevar más o menos tiempo dependiendo de las opciones que tú le des y dependiendo de las pruebas que tengas que hacer, ¿vale? Y eso te va a evitar conflictos a futuro para cuando, pues, imaginar el escenario contrario. Si te quedas esto para ti, ¿vale? No lo transmites, no lo comunicas y tienes un retraso brutal, cuando le llegues al cliente y le digas, "Pero es que tenemos un retraso de X semanas, días, meses, lo que sea", te preguntarás, ay, ¿por qué tú no dijiste esto antes? ¿Sí? Recuerda que estás ahí trabajando no solamente con el cliente, con el proyecto, etcétera, sino que también se maneja un presupuesto. Eso es dinero, eso es tiempo y eso es esfuerzo. No solamente tuyo, sino también del equipo con el que estés trabajando. Así que siempre, transparencia y honestidad con respecto a aquellos con los que estás trabajando. Y ya me preguntarás, bueno, Pedro, ¿y esto qué tiene que ver a la hora de emigrar o al momento de emigrar? Pues que al final de cuentas, sea donde sea que estés, sea en el país donde estés, tu integridad es una cosa, ¿vale? Tu integridad profesional como persona, como desarrollador, como X, ¿vale? Es lo que vale para ti y para nuevos clientes y nuevas empresas. Entonces, mientras más íntegro seas, mientras más honesto y más transparencia tengas con respecto a tu cliente, tu empresa, lo que sea, ¿vale? Esto va a hablar bien de ti. ¿Y qué sucede? Que una de las cosas más útiles de cuando alguien está contento con tu trabajo, satisfecho con tu trabajo, perdón, es el boca a boca, ¿vale? Es decir, no todas las ofertas de trabajo, de proyectos que me han llegado han sido a través de LinkedIn, sino que a veces
bueno, varias veces, am, ha sido porque un cliente ha quedado satisfecho con mi trabajo y me ha recomendado a otro cliente, ¿sí? En este caso, modalidad freelance. Entonces, esto también es súper útil. Así que todo esto que te he dicho anteriormente ayuda a construirte como profesional y a dar una buena visión de ti como profesional, lo que te puede abrir más puertas, no solamente a nivel de plataformas de contratación, sino también a nivel de pues, el cliente con cliente, ¿vale? El que un cliente pues, te recomienda porque le gustó tu trabajo, le mostró tu modo de trabajar, le gustó la comunicación, la transparencia que tuviste, ¿sí? Y por lo tanto te recomienda pues, a otro cliente potencial y así vas creciendo tú también pues, como dev. Y por último, ten paciencia y persevera. No solamente con el proceso migratorio, que ya es bastante arduo, ¿sí? Ningún proceso migratorio va a ser algo bonito ni sencillo, es decir, va a haber varios trámites que tienes que hacer, te vas a tener que documentar mucho sobre leyes, sobre requisitos, etcétera, vas a tener que actualizar un montón de documentos, um, bueno, dependiendo del país en mayor o menor medida, ¿vale? Pero todo esto implica lo que es emigrar, ¿vale? Entonces tienes que ser muy, muy paciente, tienes que documentarte bastante sobre todo esto y tienes que seguir el procedimiento, ¿vale? Para poder obtener el nivel de legalidad que deseas. Y esto también aplica, pues, obviamente, a nivel de trabajo. ¿Sí? Recuerda que por ser desarrolladores no es que tenemos garantizada la vida y el trabajo y todo lo demás, ¿vale? Al final es como cualquier otro trabajo. Tenemos que aplicar ofertas, tenemos que pasar entrevistas, tenemos que enviar currículums, lo que sea, ¿vale? Lo que sea necesario para conseguir trabajo si es que tu ambición es conseguir un trabajo. Sea como, por ejemplo, formador, sea como desarrollador, sea para buscar clientes, bien, todo es un proceso que necesita paciencia, necesita esfuerzo y necesita constancia. Entonces, no te desesperes y no te agobies más de lo necesario por este tipo de cosas, porque son normales y todos las vivimos, ¿vale? Entonces, independientemente que hayas salido de una universidad, de un bootcamp, de que seas muy bueno a nivel técnico, que tengas soft skills y todo lo demás, nada de esto te garantiza que la primera empresa que se te vaya a presentar te va a dar el trabajo porque sí. Bien, entonces, repito, ten paciencia, persevera y pues de esa forma conseguirás tarde o temprano aquello que quieras. Estos son varios de los tips que tenía anotados para el vídeo de hoy. Si te han gustado, si te han sido útiles y quieres saber alguna otra cosa de mi experiencia a nivel de migración, pues como desarrollador, desde el punto de vista de desarrollador, déjalo en los comentarios, ¿vale? Y pues quizá me planteo otro vídeo si llegamos a varios puntos interesantes. Repito, toda la parte legal la puedes ver en la web de los consulados o de extranjería de cualquier país que sea el que quieres emigrar. Así que pues eso lo puedes averiguar por allí. De momento, aquí me despido, será hasta un próximo vídeo y como siempre, que tengas muy buen código.